Por aquella compatibilidad del 100%, mis padres me enviaron a la habitación de Darko. Darko Morales detesta profundamente cualquier tipo de manipulación, así que, cuando desperté a la mañana siguiente, lo vi sentado junto a la cama. Me arrojó un fajo de documentos y dijo con frialdad: «Solo 3 años. No pretendas más». Mis explicaciones, junto con todo mi cariño escondido, se me atragantaron. Durante 3 años me comporté con absoluta discreción, cumpliendo el papel de calmante emocional sin cruzar ninguna línea. Y el día que esos 3 años terminaron, hice mi maleta en silencio y me escabullí al extranjero. Pero Darko viajó miles de kilómetros para interceptarme. Su rostro estaba tenso y su voz helada. «Pasado el plazo, y ya quieres huir». Texto principal. Al despertar, lo primero que vi fue a Darko sentado al borde de la cama. En la habitación apenas había encendida una lámpara de noche, cuya luz caía sobre su perfil. Sus rasgos seguían siendo tan afilados como siempre, pero su expresión estaba cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Las sábanas desordenadas hicieron que los recuerdos estallaran en mi mente. La noche anterior, Darko había sufrido una crisis sensorial, y mis padres aprovecharon ese momento para meterme en su habitación. Su constitución alfa, más fuerte que la mía, generaba una presión que me dejaba sin aliento. Me quedé encogido cerca de la puerta. El aura personal transmite emociones, y la de Darko era clara: él no quería aquello. Su aura tenía un matiz de madera oscura, mientras que la mía era solo un olor fresco a hierba. No entendía por qué alguien como él, un alfa excepcional, era totalmente compatible conmigo, un omega sin importancia, cuando incluso nuestras resonancias eran tan distintas. Pero, al ver la expresión de dolor en su rostro, avancé igualmente. Darko sufría un desorden de resonancia, y sus episodios eran mucho más fuertes que los de otros alfas. No soportaba verlo sufrir. Cuando sintió que me acercaba, abrió los ojos de golpe. Tenía la frente cubierta de sudor frío, los labios pálidos, la mirada borrosa pero aún gélida. Me dijo: «Sal ahora y tráeme un inhibidor. No voy a hacerte responsable por lo de hoy». Ignoré sus palabras y apoyé mi mano suavemente sobre su pierna. La frescura de mi aura se mezcló con la suya, oscura y profunda, entrelazándose de un modo extraño. Al instante, él me sujetó con fuerza y me arrastró hacia sí, sumiéndome en un torbellino confuso. La puerta estaba cerrada por fuera, alguien la había asegurado. No quería que él siguiera sufriendo, pero había otro motivo, uno egoísta. Era un deseo que llevaba años guardando en silencio. Y sí, conocía bien mi propio lugar. Aun antes de procesar nada, Darko giró para mirarme, como si hubiera notado mi mirada. Un segundo después, me lanzó un fajo de papeles. Las hojas volaron como copos de nieve, y solo alcancé a leer algunos caracteres en la primera página. Contrato matrimonial. Y, contrato de divorcio. 2 copias. Todo ya decidido por él. 3 años. No pidas más, dijo. Levanté la cabeza y encontré su mirada cargada de desagrado. Cuando vio que mis ojos se detenían en el contrato de divorcio, esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Qué pasa? ¿3 años no son suficientes? Sus palabras me hirieron. No es eso, Darko. ¿No te acuerdas de mí? Tú una vez me ayudaste. Él me interrumpió con impaciencia. ¿Y por eso decides pagarme así? Fruncía el ceño, molesto, claramente disgustado. Me di cuenta de que cualquier explicación sonaría vacía. ¿Cómo podría convencerlo de que yo también fui víctima de las decisiones de mis padres? Así que callé. Tragué mis palabras y mis sentimientos. Ni siquiera leí los términos del contrato, firmé directamente la última página. Antes de irse, Darko me miró largo rato y dijo: «Cada uno por su lado. No esperes demasiado». Y se marchó. Nuestra boda fue apresurada. Ni ceremonia hubo. Cuando recibí el certificado y vi la foto, me quedé mirando a Darko. La distancia entre nosotros era enorme,
pese a que el fotógrafo repetía una y otra vez que nos acercáramos. Incluso en la fotografía, Darko fruncía ligeramente el ceño. No parecíamos una pareja recién casada, sino dos desconocidos. Camino de regreso, él conducía. Yo, tras dudar un momento, me senté en el asiento trasero. ¿Te vas a mudar conmigo?, preguntó con un tono indiferente, casi obligado. Aún así, acepté. Vi su mirada cruzar por el retrovisor, pero fue tan rápida que no pude saber si había burla en ella. Si no vivía en su casa, no tenía dónde ir. Llevaba pocas cosas, apenas media maleta. Me dejó frente a una de sus casas y se marchó. Durante 2 semanas enteras, no lo volví a ver. Todos los días limpiaba la casa a fondo, cocinaba para 2, retrasaba la hora del almuerzo y la cena, por si algún día Darko regresaba sin haber comido. Hasta que un día, en fotos de paparazzi, lo vi saliendo de la entrada de otro complejo residencial. Entonces caí en cuenta de que esa no era su única propiedad. Yo solo había sido colocado en un sitio cómodo para él. Busqué la distancia entre su barrio y el mío. Del extremo sur al extremo norte de la ciudad. Una línea tan larga que ni siquiera cabía completa en la pantalla del móvil. Y de pronto entendí algo, aunque ahora era, en términos legales, la persona más cercana a Darko, seguía estando exactamente en el mismo lugar que hacía 10 años. Sin avanzar ni un centímetro. Mi primer encuentro con Darko fue tan típico que parecía sacado de una película escolar. Aquel día sentía el cuerpo extraño, la cabeza un poco nublada, como si estuviera a punto de enfermar. Con esa inquietud encima, decidí tomar un atajo que normalmente evitaba. Al doblar una esquina, vi a un grupo de jóvenes apoyados contra la pared, fumando y riéndose entre ellos. Mi reacción inmediata fue dar media vuelta y huir, pero apenas avancé unos pasos, uno de ellos me alcanzó. Me empujaron contra la pared, exigiendo saber a dónde pensaba escapar. Mi visión se volvía borrosa por el mareo y el calor que me recorría el cuerpo, cada paso que daba parecía hundirme más en un lugar sin salida. Entre el forcejeo, logré apartar bruscamente la mano de uno de ellos. En ese instante, un ruido de motor retumbó desde la entrada del callejón. Un auto deportivo rojo se detuvo, y un chico con mechones teñidos de rojo bajó del vehículo. Hablaba animadamente con alguien detrás de él, pero no fue él quien captó mi atención. Fue la persona que bajó después. Su figura era recta, vestía completamente de negro y, aun sin decir una palabra, parecía cortar la tensión del ambiente. Apenas lanzó una mirada hacia nosotros, sentí el corazón darme un salto inesperado. Los pasos se acercaron, seguros y pausados. Se detuvo justo enfrente de mí y soltó una sola palabra, firme y directa. «Muévete». El callejón era tan estrecho que apenas pude pegar la espalda a la pared para hacerle espacio. Él bajó la mirada hacia mí por un segundo, luego dirigió su atención a los jóvenes que me rodeaban. Lo que ocurrió inmediatamente después lo recuerdo como un borrón. Solo sé que el conflicto se disipó tan rápido como había comenzado. La tensión en el aire se diluyó poco a poco, y mis piernas, debilitadas por el mareo, casi no podían sostenerme. Instintivamente, alcé la mano y tomé la manga de su camisa. «¿Podrías ayudarme un momento?», logré murmurar. La siguiente vez que abrí los ojos estaba en el hospital. El médico dijo que mi cuerpo había sufrido un episodio de inestabilidad mental energética, relacionado con mi condición física, algo que debía vigilarse con cariño y tratamiento. En mi mano había algo duro, un gemelo negro, aparentemente caído de su ropa. Tiempo después descubrí su nombre, Darko, heredero de la reconocida familia Morales en la capital. Él estudiaba en un prestigioso instituto del norte de la ciudad, yo asistía a una escuela común del sur. Éramos 2 líneas paralelas que no debían encontrarse. Yo creía que no volveríamos a cruzarnos. Hasta que una noche lluviosa, la puerta de mi casa sonó. Darko estaba empapado, aunque su camisa negra seguía impecable. Miró alrededor de la casa, vacía y silenciosa, y frunció ligeramente el ceño, pero no hizo comentario alguno. Se sentó frente a mí, luego de un largo silencio, dijo:
Lo de tus padres ya está resuelto. Quedé helado. ¿Qué pasó con mis padres? ¿No lo sabías? Preguntó, sin tono particular, solo una simple duda. No supe qué responder. Guardé silencio. Imaginé lo suficiente. Ellos siempre habían insistido en que me acercara a Darko, no por mí, sino por lo que creían poder ganar. Nunca se trató de familia, se trataba de beneficios. Lo siento, logré decir finalmente. Darko soltó una breve risa, seca, sin humor. Sentí el rostro arderme de vergüenza. No soy un benefactor, añadió. Si hago algo por ti, necesito algo a cambio. Se inclinó hacia adelante, y la luz del salón dejó su expresión sumida en sombras, haciéndolo imposible de leer. De pronto, un dolor intenso recorrió mi pecho. Mi respiración se volvió irregular y mis manos comenzaron a temblar. Era otro episodio de inestabilidad energética. El médico me advirtió que, si se desbordaba por completo, podría dejar secuelas permanentes. Traté de mantenerme en pie, pero el frío me envolvía como si cayera en un abismo. Antes de desvanecerme, sentí que alguien me sujetaba. Era Darko. Su mano, cálida y firme, sostuvo mi rostro. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó, su voz baja pero enfocada. No pude contestar. Apenas respiraba. Una energía estable y cálida fluyó desde su palma, atravesando mi confusión. Era una técnica antigua de las familias nobles, armonización de energía, capaz de controlar un desbalance severo. Me aferré a su manga, con un hilo de voz desesperado. Por favor, ayúdame, me duele. El aire se volvió pesado, silencioso. Darko no respondió al instante, y por un momento pensé que se alejaría. Pero finalmente acercó su mano a mi espalda, guiando la energía que me faltaba. Sentí el cuerpo relajarse poco a poco, como si me sacaran de una tormenta helada hacia un lugar cálido. Cuando recuperé claridad, tenía las mejillas húmedas. Darko se apartó con calma. ¿Mejor? Asentí. Al día siguiente, dejó un documento sobre la mesa. Darko siempre había sido alguien equilibrado, amable, sí, pero imparcial, razonable, pero distante. Si alguna vez creí que me trataba diferente, fue solo un error de mi parte. La medicina que usabas, dijo él entonces, ¿dónde está? Recordé que mi tratamiento especial todavía no había llegado. Negué con la cabeza sin atreverme a mirarlo. El desequilibrio amenazaba con volver, y mis manos temblaban de nuevo. A través de un velo borroso, vi a Darko ponerse de pie. Su mano volvió a rozar mi mejilla, esta vez con más firmeza, obligándome a mantenerme consciente. Su voz sonó cercana, clara. Amaro, yo puedo encargarme de lo de tu familia. Y tú, puedes ayudarme en mis propios periodos de inestabilidad. No lo dijo como un pedido. Lo dijo como un acuerdo. Tú y yo, continuó, sin deudas. Sin cargas. Solo cooperación. Un trato entre dos personas que no deberían haberse encontrado. Pero que, por circunstancias que ninguno eligió, ahora compartían un mismo camino. Esa noche, me mudé al residencial de Darko. Llevaba apenas media maleta. Darko se sorprendió un poco. ¿Solo traes esto? Asentí y me senté en el asiento trasero con total naturalidad. El lugar donde vivía Darko era aún más grande que la casa anterior. Me pidió que escogiera una habitación. No lo dudé, elegí la que estaba más a un lado. La más alejada de su dormitorio principal. En la casa vivía una empleada que cocinaba y limpiaba, así que yo no tenía que hacer nada. Incluso esas pequeñas cosas que antes usaba para matar el tiempo, ahora también me habían sido arrebatadas. Mi último pasatiempo se reducía a sentarme en el alféizar de la ventana y esperar a que llegara la hora 22 de cada día. Elegí esa habitación también por una razón muy personal. El ventanal daba directamente a la entrada de la villa. Darko era puntual. Cada noche, a las 10,
su coche aparecía exactamente en la puerta. Mi mirada seguía el vehículo, cruzando el cristal de la ventana y el parabrisas hasta caer sobre su rostro, desde la entrada hasta el estacionamiento. Si nada cambiaba, ese sería nuestro momento de encuentro más largo del día. Hasta que un día, inesperadamente, Darko volvió a casa mucho más temprano. Yo estaba encogido en el sofá viendo la tele, con mi pijama entero de Pikachu, cuando chocamos de frente. Nuestras miradas se cruzaron. Me sentí inusualmente avergonzado, sin siquiera ponerme los zapatos, intenté subir corriendo las escaleras. Darko me detuvo. No tienes que esconderte de mí. Me giré, justo detrás de él, vi un par de ojitos redondos mirándome fijamente. Es mi sobrino, me explicó. Se quedará aquí un tiempo. Antes de que siguiera hablando, me apresuré a decir. Lo cuidaré bien. No dijo nada más. En cambio, el niño que se escondía detrás de él, agarrado a su camisa, me observaba con los ojos brillantes. Aunque en realidad, no me miraba a mí, sino a mi pijama. La mente de un niño es sencilla. Gracias a un pijama de Pikachu, pronto me hice amigo de César Morales. Nos acurrucamos juntos en el sofá a ver su serie favorita, Super Wings. César la veía fascinado, y yo también terminé igual de concentrado. Fui a la cocina a buscar un helado. Le di 2 mordiscos, cuando volví, vi a César a punto de babear, con los ojos brillando como si viera un tesoro. ¿Puedes comer helado? Pregunté, dudando. César asintió con fuerza. Así que fui a buscar otro para él. Tal vez porque sintió que ya éramos amigos que comparten la buena suerte, César se acercó un poco más y me preguntó. Amaro, ¿qué relación tienes con mi tío? Miré sus grandes ojos curiosos y pensé un momento. Soy su inquilino. Era la verdad. Dentro de esa casa, no era más que eso. Él frunció el ceño. Pero mi tío no necesita dinero. Me hinché de orgullo y moví el dedo. Yo le pago con algo que el dinero no puede comprar. César abrió la boca formando una O. Guau, Amaro, eres increíble. César, ya me hiciste una pregunta. Ahora me toca a mí. ¿Qué tipo de persona le gusta a tu tío? Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Aunque Darko no estaba en casa, me puse nervioso, como si hubiera hecho algo indebido. César pensó unos segundos como un adulto en miniatura y empezó a enumerar. Pelo largo, ojos grandes, le gustan los vestidos rojos y los tacones negros. Su descripción era demasiado precisa. Para ese punto, yo ya casi estaba seguro de que esa persona existía. ¿Y quién es ella? Pregunté con cuidado. Es la hermana Eloy, respondió César, la prometida de mi tío. No sabía que Darko había tenido una prometida. Y menos aún, que podría haberle gustado. ¿De qué hablan? La voz fría de Darko cayó detrás de nosotros, con un claro tono de desagrado. Mi espalda se puso rígida al instante. Mis dedos se apretaron contra la tela de mi ropa. César también se asustó, su sonrisa desapareció y su rostro palideció. Le empezó a sudar la frente. Algo no estaba bien. Me olvidé de Darko y me agaché junto a César. César, ¿qué tienes? Mi barriga, me duele, el niño hablaba débilmente, la carita arrugada por el dolor. En casa había un médico residente. Llegó rápido, le hizo unas pruebas y preguntó. ¿Comió algo esta noche? Estaba a punto de decir que no, cuando de repente recordé el helado. Yo, le di uno. Antes de que el doctor respondiera, Darko dijo con voz cortante. Su estómago es delicado. ¿Cómo pudiste darle helado? Me quedé pálido. No tenía forma de defenderme. Apenas hacía un rato había prometido cuidarlo bien, y ahora terminaba causándole dolor. La mirada de Darko era como una hoja helada clavándose en mí. Amaro, sea cual sea tu objetivo inicial, ya lo lograste. No vuelvas a hacer cosas innecesarias.
Especialmente con la gente que está a mi alrededor. Él siempre despreciaba las maniobras calculadas. Todo lo que yo hacía podía interpretarse como manipulación, o incluso como una trampa. Y yo sabía que no solo se refería a César, sino también a su antigua prometida. Sentí un amargor subir a mi lengua. Asentí con suavidad. Está bien. César se recuperó bastante rápido, pero yo casi no volví a verlo. Fuera de las comidas, me encerré por completo en mi habitación. Planté una planta de potos en la malla del ventanal. Crecía muy bien, yo la cuidaba con dedicación. Y mi mirada dejó de buscar, a las 10, si la puerta de la villa se abría o no. Me di un plazo, cuando la planta cubriera por completo la ventana, cuando ya no pudiera ver el regreso de Darko, lo dejaría ir por completo. 2 semanas después, César vino a buscarme a escondidas. Amaro, ya le expliqué todo a mi tío. Él sabe la verdad. Perdón, por haberte metido en problemas. Su carita seguía un poco pálida. Me miraba como un cachorrito triste, abrazando un peluche. Me lo puso en las manos, con una expresión de sacrificio. Es mi muñeco favorito. Siempre duermo con él. Te lo regalo, pero no te enfades conmigo, ¿sí? Solté una risa suave. No estoy enfadado. ¿De verdad? Preguntó con miedo. Entonces, ¿por qué ya no bajas a ver la tele conmigo? No supe qué decir. César se acercó con lentitud. En realidad, mi tío también sabe que se equivocó. Estaba súper arrepentido. Yo lo vi esa noche, se quedó fumando en el balcón muchísimo rato. Sonreí y le despeiné el pelo. En vez de dormir, te dedicas a espiar cosas. César se colgó de mí con dramatismo, como un koala. Es que si no, no podía dormir. Tenía miedo de que te enfadaras. Ven a ver dibujos conmigo. Si no, pensaré que sigues molesto conmigo. No pude resistirme y volví al sofá con él a ver caricaturas. Pero mi atención seguía puesta en el reloj. Cuando dieran las 10, volvería a mi cuarto de inmediato. Sin embargo, hoy Darko rompió su puntualidad. Entró a casa a las 9:06. Cuando escuché sus pasos, ya no tuve tiempo de escapar. César se escondió detrás de mí haciendo señales, creyéndose muy discreto. En ese instante, entendí lo que planeaban él y Darko. Pronto escuché su voz detrás de mí. Perdón, Amaro. Te malinterpreté. Parecía no estar acostumbrado a disculparse, porque enseguida cambió de tema. Mañana hay una cena familiar. Te dejé la ropa aquí. Pasaré por ti en la tarde. La primera vez que participé en una reunión familiar de los Morales, me lo tomé muy en serio. Tan en serio que incluso estaba un poco nervioso. Justo antes de entrar por la puerta principal, sentí de pronto una mano cálida envolver la mía. Me sorprendió, levanté la vista hacia el perfil de Darko. Su voz, baja y tranquila, sonó como si no tuviera importancia. Es para que lo vean. No te pongas tan tenso. La pequeña ilusión que había sentido se desvaneció en cuanto vi a alguien. Cabello largo. Ojos grandes. Vestido rojo. Tacones negros. Una mujer hermosa y llena de carácter, la prometida con la que Darko había estado a punto de unirse por compromiso. Estaba al lado del señor Morales, hablando con él con total naturalidad y familiaridad. Cuando levantó la mirada hacia mí, vi un destello de sorpresa en sus ojos. Un segundo antes de cruzar plenamente nuestras miradas, solté la mano de Darko casi por instinto. Ignoré su expresión de desconcierto y salí apresuradamente. No me siento muy bien, perdón. En la terraza, dejé que el viento nocturno enfriara mis pensamientos poco a poco. Acababa de girarme para volver dentro cuando escuché detrás de mí una voz femenina. Cansa, ¿verdad? Eloy se acercó a mi lado con un cigarrillo delgado entre los dedos. ¿Quieres? Negué.
Ella encogió los hombros, el viento era más fuerte de lo normal y la vi temblar ligeramente. Me quité la chaqueta del traje y se la puse sobre los hombros. Volvió a mirarme sorprendida antes de sonreír. Supongo que sabes quién soy, ¿no? ¿No te preocupa que haya venido a declararte la guerra? Antes de que pudiera responder, añadió. Relájate. Estoy aquí como tu cuñada. ¿Cuñada? Fruncí el ceño, desconcertado. Las uniones de negocios son lo que son. Si no me caso con Darko, me caso con su hermano. Es lo mismo. No lo es, pensé. Al menos no para Darko. Quizá pudo leer mis pensamientos, porque se rió suavemente. Es igual para él también. Entre nosotros nunca hubo sentimientos. En esencia, tú y yo somos del mismo tipo de personas. Su mirada me recorrió de arriba abajo, evaluándome sin disimulo. Pero que él te eligiera a ti, eso sí que no me lo esperaba. De pronto pareció caer en algo. Tú también sientes algo por él, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. No esperó mi respuesta. Solo siguió hablando. Darko puede ser muy amable con la gente. Su manera de ser es cálida, pero las personas cálidas suelen ser las más implacables. Me miró de lado. Ojalá consigas lo que deseas, Amaro. Tras decir eso, se marchó. El frío de la noche empezó a colarse por mi camisa, cada vez más hondo. Escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girarme, sabía que era Darko. Se detuvo a mi lado. ¿De qué hablaron? Me reí un poco. Como si hiciera falta vigilarme tanto. De nada importante. Si no me crees, puedes preguntarle a ella. Sin esperar su reacción, me di la vuelta y entré. Los días pasaron. Mi relación con Darko seguía siendo distante, pero con César Morales cada vez estaba más cómodo. Quizá porque él veía cómo nos llevábamos, Darko empezó a tratarme con más cortesía. Algunas veces, durante mis periodos de inestabilidad energética, él me ayudaba con un marcado suave, esa especie de enlace que los alfes pueden ofrecer para estabilizar a un omega. Yo caía rendido después, profundamente dormido. Cuando despertaba, siempre seguía en su cama. Darko, sentado en el sofá, se frotaba el entrecejo. Estás demasiado agotado. Si te sientes mal, no te fuerces. Gracias a su apoyo, descansaba mejor que nunca. Miré el reloj de pared. Solo habían pasado 2 horas. Incluso si eran apenas 2 horas, era un límite que no deberíamos cruzar. Yo tenía muy claro el tipo de relación que teníamos. Aquello no estaba en nuestro acuerdo. Perdón, le dije. No volverá a pasar. Su mano se detuvo, pero no respondió. Volví a mi habitación. Acababa de salir de la ducha cuando vi un bulto bajo mi manta. Lo levanté. Era César. Un trueno retumbó afuera, fuerte y repentino. El niño dio un salto, se abrazó a mi cintura con fuerza. Amaro, tengo miedo. Sabía por Darko que César era un niño poco querido dentro de la rama familiar, su madre había fallecido y su padre apenas lo atendía. Lo abracé con cuidado, liberando una suave oleada de mi aroma calmante, intentando reconfortarlo. Tranquilo, aquí estoy. Duerme. Al principio parecía funcionar, pero los truenos no paraban, de hecho, aumentaban. César temblaba, empapado en sudor frío. Busqué desesperadamente una solución y encontré una recomendación. Un alfa cercano podía darle más seguridad. Separé con suavidad su flequillo húmedo. César, ¿vamos a buscar a tu tío? Darko abrió la puerta. La luz estaba apagada, solo quedaba la lámpara de noche. Sin duda ya estaba acostado. Llevaba un pijama de seda negra, y miró a César, que todavía me agarraba la mano. Era extraño, siendo su propio tío, César parecía más apegado a mí. Le expliqué rápidamente lo ocurrido.
Darko asintió. Entren. César tiró de mí como si quisiera llevarme con él. Me quedé quieto. Él volvió hacia mí con ojos brillantes y húmedos, muy asustado. Amaro, ¿no vienes? Darko me miró de reojo. Parece que te necesita mucho. Me obligué a endurecer el corazón. Será mejor que no estorbe. Me di la vuelta para irme. Un trueno explotó afuera. Incluso yo me sobresalté. César rompió a llorar en silencio. Di unos pasos, pero no pude más. Volví, lo abracé con fuerza. Vi su carita pálida y temblorosa, y no pude contener la frustración. Miré a Darko. Deberías liberar un poco de tu esencia tranquilizadora para él. Los niños se sienten más seguros junto a un alfa de su familia. Perdón, murmuró Darko. No tenía experiencia con esto. Su energía calmante surgió de golpe. Mis piernas casi cedieron. César mejoró enseguida, pero seguía aferrándose a mi ropa con desesperación. Amaro, ¿te quedas conmigo? Dudé. Al levantar la vista, choqué con los ojos de Darko. Tras un silencio, dijo. No interrumpes. Tardé un segundo en comprender que estaba respondiendo a mis palabras de antes. César volvió a jalarme con fuerza. Suspiré, y cedí. Moví mis mantas y almohadas al sofá del cuarto de Darko, pero él me detuvo. Tú duerme en la cama. Yo duermo en el sofá. Como no conseguí convencerlo, terminé obedeciendo y subí a la cama. Pero una vez allí, surgió otro problema. El sofá estaba demasiado lejos, la esencia calmante que emanaba de Darko apenas llegaba. César se agitaba dando vueltas, incapaz de dormir bien, y mi glándula empezaba a doler, punzando con molestia. Era como una pluma rozando a través de un guante, esa calma tenue era incluso peor que no sentir nada. César se giró hacia mí. Amaro, todavía tengo miedo. Alcé la vista hacia el sofá. Darko, casi de 1,90 m, estaba encorvado como podía, sus piernas quedaban fuera del sofá. Era evidente que no descansaría bien. Darko, lo llamé en voz muy baja. ¿Qué pasa? Respondió enseguida, totalmente despierto. Le mostré la almohada y la manta en mis manos. Es mejor que tú duermas aquí. Desde allí estás muy lejos. César no puede dormir tranquilo. Darko se acercó, sostuvo mis manos para evitar que siguiera recogiendo y, al estar tan cerca, la calidez de su cuerpo y su aroma estabilizador me envolvieron de lleno. Tú duermes a un lado, César en medio. No tienes que preocuparte, no voy a hacerte nada, dijo con naturalidad. Al oír eso, César me arrebató la manta de las manos y se tiró sobre la cama, palmeando el sitio que me estaba reservando mientras me miraba con ojos brillantes. No tuve más remedio que ceder, otra vez. Pero a la mañana siguiente, el panorama era completamente distinto. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue la cinta del cinturón de la bata negra de Darko. Me quedé en blanco un instante, y mis brazos, que estaban rodeando su cintura, se tensaron de forma instintiva. Las manos de Darko, que estaban sobre su portátil, se detuvieron. ¿Ya despertaste? Solté sus caderas como si me quemaran. Miré alrededor, César había desaparecido. ¿Dónde está César? Se levantó temprano. Está haciendo sus deberes. Agaché la cabeza, tratando de disimular la vergüenza. Lo siento, podías haberme despertado. Ayer estabas muy cansado. Descansar un poco más no pasa nada. Asentí torpemente, recogí mis cosas y regresé a mi habitación. Pero como era temporada de tormentas, cada 2 o 3 días César venía corriendo a mi puerta, y yo lo llevaba con Darko. Con el tiempo, Darko empezó a guardar un juego extra de mantas y almohadas para mí en su habitación. Y yo también me acostumbré a abrir los ojos por la mañana y encontrarme en los brazos de Darko. Como él tenía el trabajo hasta arriba, a las reuniones de padres de César era yo quien asistía. Al salir de una de ellas,
Recibí una llamada de Darko y vi su coche frente a la escuela. Él cruzó la calle hacia nosotros. La mamá de un compañero de César soltó una risita. Amaro, tu esposo es muy guapo, ¿eh? Darko estaba lo suficientemente cerca para oírlo claramente. Sus ojos cayeron sobre aquella madre. Yo me puse tenso, iba a aclararlo cuando escuché que él, con total calma, respondía. Gracias. De camino a casa, Darko dijo. Últimamente te noto sin energía y con poco apetito. Pedí que el médico de casa te revise. Asentí, sorprendido de que se preocupara por un detalle tan pequeño. Aunque casi no compartíamos cama y no había señales de embarazo, igual quise asegurarme antes de que llegara el doctor. Usé varios test. Todos dieron negativo. Respiré aliviado. Mientras no fuera embarazo, cualquier cosa tenía solución. Pero lo que el médico dijo después me dejó sin palabras. En tu cuerpo hay dos tipos de esencia, una de nivel básico y otra de nivel alto, explicó. ¿Has pasado por una segunda diferenciación? Me quedé inmóvil. Según recordaba, aunque mi diferenciación fue tardía, solo había sucedido una vez. Sin embargo, el informe mostraba dos tipos de esencia. El médico frunció el ceño. ¿Y tus periodos de inestabilidad? ¿Cómo son? Le conté la verdad. Sacudió la cabeza. Un omega no debería experimentar dolor. ¿Los reguladores que usas son de mala calidad? Fui a buscar los frascos que quedaban en casa. Desde que estaba con Darko, casi no había vuelto a usarlos. El médico los miró y su expresión cambió de inmediato. Tomó un reactivo, lo comprobó varias veces y finalmente dijo. Esto no es un regulador. Es un potenciador de diferenciación. Puede forzar a un omega de nivel bajo a convertirse en uno de nivel alto, pero el proceso es doloroso y el resultado inestable. Incluso puede dejar secuelas. Por los efectos secundarios, está prohibido en el mercado. ¿De dónde lo sacaste? Las palabras eran sencillas, pero juntas se volvían ajenas, difíciles de asimilar. De golpe recordé con claridad la expresión que mis padres tenían cuando me dieron mi primer frasco, años atrás. Culpables. Dudosos. Como si no supieran cómo explicarlo. Siempre pensé que la única cosa despreciable que habían hecho era enviarme a la cama de Darko para salvar su empresa en bancarrota. Jamás imaginé que su jugada había empezado el año en que cumplí 18. ¿Darko sabe esto? Preguntó el médico. Negué con la cabeza. Después de un largo silencio, conseguí decir. Déjeme hablar con el primero. Yo mismo se lo diré. El médico aceptó. Me quedé sentado sin moverme hasta que, de pronto, alguien encendió la luz del salón. ¿Por qué estás a oscuras? Ya era de noche. Me levanté sobresaltado. Darko, al verme, frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿El resultado fue malo? Abrí la boca, quise hablar varias veces, pero las palabras no salieron. En ese momento sonó su teléfono. Fue como si alguien me hubiese ofrecido una vía de escape. Le indiqué que atendiera. Me dije que cuando terminara esa llamada, se lo contaría. Sin importar el resultado, asumiría lo que fuera. La voz de su subordinado se escuchó con claridad desde el móvil. El director Juan dice que tenía sus razones, que filtrar la información de la empresa no fue su intención. Quien hace algo, debe enfrentar las consecuencias, respondió Darko, frío e implacable. No juzgo las razones. Solo juzgo el resultado. Cortó la llamada con rapidez. Yo me quedé paralizado. Quizás por la cercanía de los últimos días, había olvidado quién era realmente. Parecía amable. Pero en el fondo, era firme y tajante. Implacable ante la traición. Incluso si la persona tenía motivos. Incluso si no había querido hacerlo. ¿Qué querías decirme? Preguntó. Su voz volvió a ser baja, suave,
tan distinta del tono que acababa de usar. Dio un paso hacia mí, como si quisiera tocar mi frente para comprobar si estaba bien. Me aparté bruscamente. Su mano quedó suspendida en el aire. Le forcé una sonrisa. Estoy bien. Puedes seguir con tu trabajo. Sonaba poco creíble. Darko tomó el teléfono otra vez para llamar al médico, pero lo detuve. Apreté su manga con demasiada fuerza, incluso temblando. Por favor, no lo llames aún. Dame un poco más de tiempo. Te lo contaré. De verdad. Darko me observó un momento. Al final, asintió. Esa noche, como siempre, César vino abrazando su almohada para buscarme. Ya se había acostumbrado a dormir con Darko y conmigo. Cuando tiró de mi ropa para llevarme al cuarto de Darko, le acaricié la cabeza. César, ¿ve tú solo con tu tío esta vez, sí? Hoy no me siento muy bien. César asintió obediente. Poco después, escuché golpes en mi puerta. Imaginé quién era. Apagué la luz rápidamente. Los golpecitos se detuvieron. Entonces escuché la voz de Darko. Mañana tengo que ir al país ese. Hubo un silencio breve. Después añadió, con voz suave pero firme. Cuando vuelva, espero que seas tú quien me cuente lo que pasa. Al día siguiente, Darko salió muy temprano. Cuando bajé, solo vi a César sentado en el sofá, aún viendo la televisión. Después de acompañarlo a la escuela, regresé para apagar la televisión. Por un descuido, toqué un botón equivocado y el canal cambió del de dibujos animados a un noticiero. En pantalla hablaban sobre los últimos avances en el tratamiento del trastorno de feromonas. El país ese había desarrollado un reactivo eficaz. El país ese, justo el lugar al que Darko iba a viajar. Él no iba por trabajo. Iba para tratar su trastorno de feromonas. Cuando lo solucionara por completo, y yo ya no le sirviera para nada, ¿qué haría conmigo, el traidor? Desde el principio yo no había sido más que un calmante cuidadosamente planeado para colocarse a su lado. De pronto, mi teléfono vibró. Una ventana emergente apareció, un conteo regresivo. Falta un día para el tercer aniversario. Lo había configurado antes de casarnos. Habían sido días demasiado tranquilos, casi había olvidado que este matrimonio comenzó como un acuerdo oculto. Miré hacia el ventanal. Las ramas del poto colgante ya cubrían todo, sin dejar pasar ni un rayo de luz. Pensé que este era el mejor momento para cortar ese acuerdo de una vez. Cuando llegué ya era de noche. El viento gélido me golpeó de lleno, la diferencia de temperatura me pilló desprevenido. En la pantalla estaba el mensaje de Eloy: te conseguí un guía guapísimo, pásalo bien. Apreté los labios, listo para rechazar la oferta, cuando sentí calor en los hombros, una chaqueta de cashmere con olor a menta se posó sobre mí. Me giré de golpe y me encontré con unos ojos sonrientes. Tú debes ser Amaro, ¿verdad? Soy tu guía, Aarón. El hombre tenía una sonrisa algo pícara. No parecía del todo confiable, así que retrocedí 2 pasos con cautela. Mi reacción pareció hacerle gracia. Miró de reojo mi pantalla, donde yo estaba escribiéndole a Eloy, y estiró la mano para quitarme el móvil. Tu amiga pagó bastante por mis servicios. No hay reembolso. Para demostrarlo, llamó por videollamada a Eloy. Al final, subí al coche. Aarón no hablaba mucho. Solo comentaba algo cuando pasábamos por sitios emblemáticos. Casi parecía un guía profesional. Me relajé. Llegamos al alojamiento. Le di las gracias y arrastré mi maleta hacia la entrada. Yo caminaba. Él también. Al llegar a la puerta, no pude evitar preguntar, mirándolo fijamente. ¿Por qué me sigues? Él observó la casa y luego me miró. Porque esta es mi casa. Vas a vivir aquí. ¿No te lo dijeron? Sentí que me habían tendido una trampa. Pero era muy tarde y no había hoteles disponibles.
Tuve que confirmar una cosa más. No eres alfa, ¿verdad? Su expresión se tensó un momento antes de negar con la cabeza. No. Soy beta. Con eso, podíamos convivir sin problema. Probablemente por la temporada turística, toda la calle estaba llena. Así que me quedé. Aarón, aunque beta, cocinaba bien y era fácil tratar con él. En unos días ya habíamos hecho buenas migas. Para cortar lazos, bloqueé a casi todos mis contactos. Excepto a Eloy. Fue por ella que supe algo sobre mis padres. Me contó que la empresa de mis padres había sido llevada a la quiebra por Darko. Todo muy rápido, sin dejarles salida. Incluso les dejó una deuda de millones. Un sudor frío me cubrió las palmas. Darko lo sabía todo. El siguiente paso sería vengarse de mí. A las 8 en punto, el teléfono vibró. Un número desconocido, seguro César, estaba llamando. En la carta que le dejé, le dije que si me extrañaba, podía llamarme cada noche a esa hora. Respiré hondo y contesté. Del otro lado solo había respiración profunda y viento. ¿César? Pregunté otra vez. Nada. ¿Amaro, quién es? Preguntó Aarón. Justo cuando iba a colgar, la voz al otro lado habló. Profunda, tensa, cargada de una furia contenida. Amaro. Abre la puerta. Me tembló la mano y colgué. Aarón se acercó preocupado. ¿Quién era? Estás pálido. Nada. Una llamada molesta. Dije. Aarón no parecía convencido. Levantó la mano para tocarme la cara. Era un gesto demasiado íntimo. Me quedé helado. Cuando iba a apartarlo, un estruendo nos interrumpió. El viento helado entró de golpe. La puerta estaba abierta de par en par. En el umbral había una silueta conocida. Darko entró. Su mirada bajó a la mano de Aarón, luego subió hasta mis ojos. No tenía expresión. Aún así, un escalofrío me recorrió entero. Retrocedí instintivamente. La presión de su presencia era como una marea repentina, el aroma oscuro de su feromona, cargado de tensión y enojo, hacía que la glándula de mi cuello palpitara de dolor. Aarón estaba al lado, empapado en sudor. ¿Huyendo? Dijo mirándome. Sus pestañas aún tenían copos de nieve. Su voz era tan fría como el hielo. ¿3 años y quieres irte así como así? Mi garganta se cerró. El acuerdo era por 3 años. ¿Y yo? Dio un paso adelante y me sujetó de la muñeca, con tanta fuerza que casi crujieron mis huesos. Mientras yo buscaba en ese un tratamiento seguro para la secuela de tu segunda diferenciación, ¿tú estabas haciendo maletas? Me quedé sin aire. El médico dijo que tu estado era inestable. Fui a hacer pruebas genéticas para encontrarte la opción más segura, y tú estabas comprando un billete a... Me quedé paralizado. ¿No fuiste a tratar tu trastorno de feromonas? Negó. El mío se estabilizó hace tiempo. Entonces, ¿por qué? Me ardió la cara y no pude terminar. Me atrajo hacia él, su cuerpo aún frío por la nieve. Fue mi culpa. Iba a explicártelo cuando volviera. No pensé que alguien planeaba escaparse antes. Alcé la mirada y vi sus ojos rojos, ojeras marcadas. Este hombre siempre inquebrantable, estaba agotado. Me invadió una mezcla de culpa e injusticia. Murmuré. Te lo pregunté. Él frunció el ceño, sin entender. Lo de tu ejecutivo. Darko dejó escapar una risa incrédula. No tiene nada que ver. Sobre tu tratamiento, en ese ya tienen una propuesta. Levanté la cabeza. La mejor opción es un marcado permanente. Amaro, ¿me das una oportunidad? El día de nuestro regreso nevaba. Esperé mucho a Aarón para despedirme, pero nunca llegó.
Cuando subí al avión, recibí un mensaje desconocido. Buen viaje, Amaro. Tu alfa me vigila como si fuera un ladrón. No alcancé a terminar de leerlo. Se oscureció mi vista. Darko había puesto su mano sobre mis ojos. No has descansado bien. Duerme un poco. Cuando desperté, el mensaje ya no estaba. Quien más celebró mi vuelta fue César Morales. Corrió desde la entrada del vecindario, sudando a mares. Y como siempre, llegó por la noche con su almohada para dormir conmigo. Pero ahora había otro más. Cerré la puerta y miré a Darko con severidad. No. A tu habitación. Él retrocedió 2 pasos. Creí que cedía. Pero entonces llamó hacia dentro. César. Y ahí estaba, el niño tirando de mi ropa con cara suplicante. Miré a uno, luego al otro, suspiré y acepté mi destino. En primavera llegó una postal de Aarón, desde R. Darko reorganizó las plantas del alféizar, miró la postal y la guardó en lo más profundo del cajón. Deberías hablar menos con él. ¿Estás celoso? Levanté una ceja. Apretó suavemente la zona de mi glándula, marcada ya por él. Mucho. César llegó corriendo con una prueba llena de 10, pidiendo recompensa. Darko lo cargó sobre sus hombros y caminó hacia el garaje. ¿A dónde quieres ir? Invita a tu tío. La luz atravesó las hojas del poto, formando destellos. Los aromas que nos envolvían se mezclaban de forma indistinguible. Como 2 líneas paralelas que, al fin, encuentran un punto de cruce para seguir juntas el resto del camino. Al llegar al final de esta historia, no puedo evitar pensar en lo compleja que es la relación entre Amaro y Darko. No es una historia de amor tradicional, es una mezcla de heridas del pasado, decisiones forzadas y emociones que ninguno de los dos sabe manejar del todo. Lo que más me impresionó fue cómo el autor construye esa tensión silenciosa entre ellos. Los gestos pequeños, las palabras no dichas, la distancia que parece imposible de cruzar, y aún así, siempre terminan encontrándose. Es un tipo de narrativa que atrapa, lenta, intensa y llena de detalles que revelan más de lo que dicen directamente. Pero también hay momentos difíciles. Hay decisiones injustas, malentendidos dolorosos y un ambiente emocional que a veces desespera. Creo que esa imperfección es precisamente lo que hace la historia tan humana. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Darko es frío, pero no cruel, Amaro es vulnerable, pero no débil. Son 2 personas atrapadas en circunstancias que no eligieron, intentando entender qué lugar ocupan en la vida del otro. Lo mejor escrito, para mí, son las escenas cotidianas. Esas noches compartidas por accidente, el niño César como puente emocional, y esos segundos en los que Darko deja caer su fachada y muestra un poco de calidez. Ahí es donde realmente sientes que algo cambia. ¿Lo menos logrado? Quizás la cantidad de malentendidos y silencios. Hay momentos en los que deseas que hablen de una vez, pero claro, sin esos silencios esta historia no sería lo que es. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Darko realmente empieza a sentir algo por Amaro? ¿O solo está cumpliendo un acuerdo emocional que se fue complicando poco a poco? ¿Te gustaría que su relación avance hacia algo más profundo, o prefieres que sigan con esa tensión lenta y contenida? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu interpretación, tu parte favorita y qué esperas que pase en los próximos capítulos.